Padre nuestro que estás en los cielos. Dedicatoria. Humildemente dedico este trabajo a mi Padre Celestial, al que amo con todas mis fuerzas, al que agradezco haberme dado la vida natural y sobre todo la espiritual, por amarme Él primero, entregándome a su Hijo y con Él la vida eterna. Al recuerdo de mi Padre natural que ya está en el cielo, por darme muchas dosis de amor en esta tierra, sabiendo que volveremos a vernos en nuestro hogar definitivo como hijos que somos ambos de nuestro querido Padre Celestial. A mi querido esposo, a quien amo y por el que estoy enormemente agradecida a Dios. He disfrutado todos estos años del buen amor de un marido que es siervo de Dios y me ha llevado con él en la aventura continua de vivir la dimensión de la fe. He recibido del Señor a través de ti enseñanza de la palabra limpia y sin adulterar, que me ha sido más valiosa y preciosa que el mayor de los tesoros del mundo. Gracias, gracias, gracias. Olvido de lo criado, memoria del Criador, atención a lo interior y estarse amando al amado. Juan de la Cruz. A menudo he tenido que compartir de oración y me gusta leer libros y testimonios sobre el tema, por lo que he sido bendecida en los distintos enfoques que han llegado a mis manos. Pero siempre mi corazón ha sentido una profunda paz al leer Mateo 6 del 9 al 15 y Lucas 11 del 2 al 5, y ante la enseñanza de Jesús clara y llana, he recibido respuestas y se ha calmado mi corazón. Por eso ahí están estas notas y testimonios sencillos, sin otra pretensión que la de glorificar al Señor Jesucristo, para que junto contigo que lo lees o lo oyes, nos imaginemos estar en la ladera del monte de las bienaventuranzas, allí frente al mar de Galilea, sentados a los pies de Jesús, y podamos decirle juntos: Señor, enséñanos a orar. Mateo 6 del 9 al 15. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, Él os perdonará también a vosotros, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Lucas 11 del 2 al 5. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La verdadera oración no consiste en recogerse a una hora dada o proferir palabras orales o mentales, sino que es un modo religioso de hacerlo todo. Y así se come, se bebe, se pasea, se divierte, se escribe, se trabaja y hasta se duerme oracionalmente. Todo es oración, unamuno. Más se granjea en los bienes de Dios en una hora que en los nuestros
toda la vida. Juan de la Cruz. Orar debería ser para el cristiano como respirar, una actividad continua, sin cesar, dijo Pablo. Y el hombre o mujer que tienen dentro de su corazón la palabra de Jesús y viven de acuerdo a ella, la oración es una prolongación más de su existencia. Forma parte de sus vidas. La clave está en las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Si me amáis, si mis palabras y mis mandamientos están en vosotros, si permanecéis en mí, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Todo está en Jesús, en su vida en nosotros. No es un método mágico ni una fórmula para repetir o copiar. La verdadera oración es como esa vida que fluye del mismo corazón de Jesús a través de nosotros, con el poder del caudal que nuestros vasos o canales le permiten. La respuesta de Jesús a sus discípulos a la petición «Enséñanos a orar» tuvo que ser completa, y aunque podría llevarnos toda la vida a investigarla y no llegar a desentrañar todos sus secretos, con toda humildad le pido al Señor que me ayude para encontrar algunos. Padre nuestro. Lo primero que nos sugiere esta frase con la que comienza la oración no es la figura de un Dios creador, sino de un Padre, y expresa la certeza de que somos hechos hijos de Dios. Esta petición es para los que tienen la seguridad de que Dios es su Padre, por la fe en la palabra dada por Él y por la obra redentora de Cristo. Pablo lo expresa muy claramente en la carta a los Gálatas 4, del 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Como criaturas de Dios podríamos tener un conocimiento intelectual del Creador, pero nuestro espíritu estaba muerto y condenado por la ley a causa de la maldad a la que fuimos sujetados, para que sea notorio que ningún hombre puede salvarse a sí mismo, porque todos pecamos. Todo el capítulo 8 de la carta a los Romanos nos habla de la libertad de la esclavitud del pecado a los que han recibido la justicia de Dios hecha en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículos 14 y 15, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Juan, al principio de su Evangelio, en el capítulo 1, versos 11 al 13, al mostrarnos cómo el Verbo estaba y era en Dios, participante de toda la creación, nos dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Jesús enseña esta oración a los que han sido hechos hijos de Dios, a los que por la fe en los méritos de Él, con toda confianza, se dirigen a Dios como su Padre, sabiendo que como Padre perfecto está esperando y anhelando que sus hijos le pidan, acudan a Él para solicitar humildemente su ayuda. Para confirmarlo, qué mejor que las mismas palabras de Jesús
en Mateo 7, del 7 al 12. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Qué necesaria la figura del padre y la madre para el ser humano. A Veronique la llevó su padre a la edad de 6 meses a uno de los hogares para niños huérfanos o abandonados que Remar tiene en Burkina Faso. En África, la muerte de la madre deja sin protección a miles de niños. Los padres no pueden, no saben o incluso algunos no quieren cuidar a los bebés, por lo que estos suelen morir tras sus madres. Y como muchos otros, fue recibida con mucho amor por estos misioneros que ven al Señor en estos pequeñitos. Pero Veronique no quería vivir, prácticamente se negaba a comer y su aspecto languidecía día tras día. La niña no estaba enferma, pero era evidente que no se conformaba con compartir el cariño de sus amables cuidadoras con otros niños como ella. Prefería dejarse morir si no había verdaderos padres que la quisieran. Por ese tiempo llegó al país la familia de Paolo Laborda, pastor del ministerio en África del Oeste, y Silvia, su esposa, la tomó a su cuidado junto a otros bebés y a sus propios hijos. Pasaron unos meses y la niña había salido adelante, así que, por necesidad del ministerio, la familia tenía que viajar y Veronique y los otros niños quedaron en la casa al cuidado de misioneras. No habían transcurrido muchos días cuando la niña dejó de comer y el proceso anterior volvió a reproducirse. Era evidente que no había deseo alguno para vivir en aquella pequeñita si no formaba parte de una familia que fuera la suya, a la que ella perteneciera total y verdaderamente. Estaba claro que se dejaría morir si no lo conseguía. Así que en vista de la situación, Silvia y Paolo volvieron a buscarla, la llevaron con ellos, siendo a partir de entonces su hija de piel morena en medio de sus otros hijos rubios. A veces reímos al comentar que fue Veronique, hoy una niña especialmente alegre y vitalista, la que a la fuerza les adoptó a ellos. Cuando ya jugaba con otros niños en la casa, muchísimas veces al día venía de improviso y decía «pai» o «mai», sin otro motivo o necesidad que saber que pai y mai le respondían a ella personalmente, que estaban ahí siempre que ellas les llamaba, y eso era suficiente, por lo que podía volver de nuevo a enfrascarse en sus juegos, ignorando todo lo demás. Qué importante tener una experiencia personal con Dios como Padre. Yo no quisiera vivir ni tendría sentido mi existencia si no pudiera tener la seguridad de que Él me ha adoptado, me ha dado su nombre, de que soy su hija a la que ama y por la que Él estuvo dispuesto a dar la vida. Me gusta saber que aunque solo sea por el placer de hacerlo, puedo llamarle siempre que quiero Padre. Como he compartido anteriormente, llevar comida a los presos que son literalmente dejados morir de hambre es una constante en el trabajo de Remar, sobre todo, especialmente en algunos países africanos. De tal manera que en el país de Burkina Faso, en todas las prisiones del país, hay manifestación del amor de Dios hacia los presos al llevarles comida. En la última prisión se han abierto las puertas al Evangelio porque una epidemia de varicela estaba causando serios problemas entre los presos. Teniendo en cuenta que viven más de 300 hombres juntos
en un espacio poco mayor de 400 metros cuadrados, sin agua corriente ni sanitarios, es fácil imaginar el alcance del contagio en una población que vive en estas condiciones y malnutrida por añadidura. Así que el director de la cárcel llamó pidiendo auxilio a los hermanos de remar, que inmediatamente llevaron medicamentos y comenzaron a darles regularmente alimentos. Parece ser que toda la prisión funcionaba como una mezquita. Todos, por convicción o por obligación, eran musulmanes, y al principio nadie se atrevía a manifestar interés en el Evangelio. Pero poco a poco las cosas han ido cambiando, y ya un grupo cada vez más numeroso se reúne sin temor al resto, porque respetan a los cristianos que les traen de comer para orar y leer la palabra los domingos. En el último tiempo, y cuando ven venir a los jóvenes misioneros con las ollas de arroz, está sucediendo algo. Los presos dicen: ahí viene nuestro Padre. Desde el punto de vista musulmán, Dios no está cercano al hombre y en ninguna manera le consideran Padre. La salvación para ellos nunca está asegurada, solo en caso de morir en batalla por extender el Islam. Por eso, a mí me parece tan hermosa esta forma de predicar el Evangelio de la paz, al mostrar el amor real de Dios que ha provisto no solo la salvación, sino la posibilidad de relacionarnos con Él, nuestro Padre, íntima y personalmente. Dios crea al ser humano en familia, como un reflejo de la relación que Él anhela con nosotros. Y Él, que es amor, no solo se nos muestra como Padre. En el libro de Isaías, en el capítulo 66, Dios se nos presenta como Madre que consuela y amamanta. En octubre de 1987 me encontraba con mi marido en una reunión de siervos de nuestro ministerio, cuando uno de ellos, un precioso hermano que ya está en el cielo, se me acercó y me dijo que el Señor le había mostrado en un sueño que yo iba a tener un hijo para el comienzo del próximo año. Me pareció un tanto difícil, ya que solo faltaban 2 meses para esa fecha, pero no le di mayor importancia. Alrededor de esos días tuve un sueño en el que veía a una hermana muy querida, estéril hasta hacía poco, que estaba con su hija de pocos meses junto a mí, y yo tenía también en mis brazos una niña de más o menos la misma edad que la de ella. El día 26 de diciembre llegó Miriam a casa. Era un bebé de 6 meses que había sido abandonado en un centro de chicas. 12 meses antes había ingresado para su rehabilitación la joven que la traía en su vientre, pero su adicción a las drogas y su juventud, entre otras cosas, no le permitieron ejercer la maternidad. Así que, con la tristeza y abatimiento que produce el desamor y abandono, llegó nuestra hija. Sabíamos que solo el abrazo continuo le daría las fuerzas para crecer y fortalecerse, así que Miguel y yo nos esforzábamos en mostrarla que era amada, aceptada y deseada, y que Dios nos había dado una hija sin tener que parirla, pero de más importancia y valor, ya que Él nos traspasaba su paternidad y su maternidad para que le sustituyéramos en esta tierra y pudiéramos ser un canal a través del cual un día Miriam pudiera llegar a conocerle, a Él, nuestro verdadero Padre común, el que nos da su apellido al adoptarnos, el que al margen de la genética nos hace una familia que trasciende lo carnal, porque es una familia de proyección eterna. El Salmo 68 del 5 al 6 dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas, y que Él hace habitar en familia a los desamparados. Hay otro pequeño aspecto en esta primera frase con la que Jesús comienza su enseñanza. No dice Padre mío, sino nuestro. De esta manera nos recuerda que no somos hijos únicos, sino que formamos parte
de la familia de Dios, de la Iglesia a la que Él vino a rescatar, una multitud de todas lenguas, razas y naciones. Esa perspectiva nos coloca fuera de nuestro ego para pensar en otros por los que Él también murió, a los que Él también perdonó y a los que también les llama hijos. Si tuviéramos presente esta realidad, desaparecerían las críticas entre nosotros y sabríamos que a Dios le duele que maldigan o maltraten a cualquiera de los que Él tanto ama. Que estás en los cielos. Esta frase nos coloca en el espacio natural y espiritual. Espacio natural ya que existe ese tercer cielo más allá de las nebulosas de estrellas y que pertenece al Dios de los ejércitos, allí donde Pablo vio cosas que no se le permitió contar. No solo los ojos de Pablo han contemplado esa grandeza, otros hombres a lo largo de la historia nos han contado esa experiencia, entre ellos Isaías, en el capítulo 66, versos 1 y 2 de su libro podemos leer: Yahvé dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Yahvé. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios está en los cielos, en su lugar de altura y eminencia. ¿Quién puede ni siquiera imaginar el construirle casa? El Eterno, el Creador del universo, que lo exhibe como un trono majestuoso, cuya comprensión excede a la suma de todos los conocimientos humanos, Él, colocado en las alturas y aparentemente inalcanzable por este ser que habita en un pequeño, casi insignificante planeta, ser que no es dueño ni de su propia vida enfocada, ésta en su duración o formación, y que es imperceptible ante la presencia de Él, eterna, infinita. Pero aquí viene una de esas maravillosas contrapartidas de Dios, esas aparentes contradicciones llenas de misterios profundos. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Pero el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Este pero maravilloso está escrito en Filipenses 2, del 6 al 11. Otro pero precioso que escribe Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Pero si humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos,
Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Jesús nos enseña cómo agradecer al gran Rey que nunca dejará de estar en su trono, pero que tiene el camino abierto, siempre accesible para un corazón humilde. Un corazón que haya sido lavado con la sangre de Jesús. Uno de los trabajos que los misioneros de Remar realizan en África en muchas cárceles en distintos países es el de llevar comida sistemáticamente y ya durante años a los presos. Los gobiernos no tienen casi presupuesto para la alimentación de esos hombres y las cárceles que cuadruplican con su población constantemente, además de la corrupción que roba a los escasos fondos, produce como consecuencia que los presos que no cuenten con ayuda exterior mueran literalmente de hambre. Así que las puertas de las prisiones se han abierto en muchos países de África a Remar para llevar comida natural y espiritual en el nombre de Jesús a estos presos. En ello se encontraban estos misioneros en la ciudad de Abiyán, Costa de Marfil, cuando, al salir de la cárcel a sus puertas, encontraron un hombre tirado en el suelo. Era un preso enfermo terminal de cólera que moribundo había sido echado afuera como un perro para morir solo. Estos jóvenes le recogieron como pudieron, le llevaron a su casa y trataron de cuidarle y ayudarle en la grave situación en que se encontraba. Al principio, la sorpresa de verse tratado con dignidad y respeto hizo que este hombre observara todo lo que le rodeaba, y poco a poco el testimonio de amor le llevó a abrir su corazón, ya quebrantado y humillado por la prisión y la enfermedad, a aquel mensaje de salvación, sino para su cuerpo ya desgastado, al menos para su alma inmortal. Solo unos pocos días más vivió este hombre, y ninguno de los que le cuidaron en ese tiempo supo cuál había sido su delito o culpa. Pero aquel hombre, desechado aún por los desechados, en los últimos momentos de su vida, fue recibido ante el trono del Rey de Reyes y Señor de Señores, quien le consolará y le amará por siempre. Los que le atendieron en sus últimos momentos lo sabían por la fe en la palabra de Dios que así lo afirma, pero el gozo y la paz que se reflejó en su rostro al partir fue testimonio rotundo a todos para confirmarlo. Santificado sea tu nombre. Alguien que es santo, dice el diccionario, que es alguien puro, perfecto, limpio y libre de toda culpa. Santificar significa hacer santo a alguien. Yo pienso que hay dos sentidos en esta última definición. Que alguien produzca limpieza, pureza, perfección en otro, o confesar, hacer manifiesto públicamente de la pureza o perfección de alguno. Dios es santo y habita en la altura y la santidad. Y muchas veces me he preguntado, ¿cómo podemos nosotros hacer más santo a Dios? Durante mucho tiempo no podía entender qué quería el Señor a través de esta petición, de este deseo de Jesús. Nosotros no podemos hacer más santo a Dios, pero sí nos decimos hijos de Dios a los ojos del mundo, reflejamos su luz, somos sus representantes y podemos, por nuestro testimonio, comportamiento y frutos, hacer que su nombre sea santificado y honrado o ensuciado y menospreciado por los incrédulos. Santificaos pues y sed santos, porque yo Yahvé soy vuestro Dios, y guardad mis mandamientos y ponedlos por obra. Yo, Yahvé, os santifico.
Así está escrito en Levítico 20, del 7 al 8. No podemos esperar que el mundo vea y conozca el temor y el amor de Dios si no lo ve claramente en su cuerpo en la tierra, en su iglesia. Y solo podemos ser olor grato a Dios en los que se salvan y en los que se pierden si santificamos su nombre. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Yahvé, dice Yahvé el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Así lo escribe Ezequiel en el capítulo 36. Y también en la primera carta de Pedro podemos leer: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Solo seremos verdaderamente testigos de Dios al mundo para que éste tema y santifique su nombre si su nombre es santificado en nosotros. Porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Isaías 29. Hay un pasaje terrible en el libro de Levítico en el que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecen fuego extraño a Dios. Y salió fuego de delante de Yahvé y los quemó y murieron. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Yahvé diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Levítico capítulo 10. Hemos de orar con todo nuestro corazón esta oración. Hemos de desear intensamente que su nombre sea santificado en nosotros. Al hacerlo, sabemos y reconocemos que sin Cristo nada podemos, solo pecar, si nos dejara de su mano. Pero como le amamos, por temor a ofenderle, buscaremos con todas nuestras fuerzas que su nombre sea santificado en nosotros. A Yahvé de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Isaías 8:13. Hace unos años mi marido iba con un hermano a visitar a un joven que había salido de uno de los centros de rehabilitación, Remar, y le había recogido en su casa una mujer que durante años decía en el pueblo que era cristiana. Esta mujer le daba dinero para droga a cambio de favores sexuales y ya era esta situación motivo de comentario para muchos. Miguel, mi marido, le preguntó al hermano que le acompañaba: ¿crees que Dios puede usar a sus hijos para bendición y también para maldición? Pienso que para bendición solamente, le contestó el hermano. Pues verás que hoy vamos a ser instrumentos de Dios para maldición, fue su respuesta. Llegaron a la casa y allí estaba el joven. Así que Miguel le habló con firmeza que debía de salir inmediatamente de allí, que en ese mismo momento debía coger su maleta y acompañarles a un centro donde podría terminar su tiempo de rehabilitación y, sobre todo, debía salir de aquella casa en donde se estaba dando tan pésimo testimonio para el pueblo. Miguel le advirtió que Dios estaba dándole la oportunidad de salir de allí para vida, porque de no hacerlo iba a morir pronto en ese lugar. Sí, saldré, contestó él, pero déjame que arregle unas cosas que tengo pendientes, lo haré probablemente mañana, etcétera, etcétera. Debes salir hoy mismo, ven con nosotros, le instaron durante bastante tiempo en una lucha intensa por derribar todas sus excusas y falsas promesas. Fue en vano. Esa noche salieron de allí los dos hijos de Dios sintiendo que la mano del Señor había sido tendida para salvación
pero que el hombre la había ignorado, desechando la ayuda y dando la espalda indolentemente e indiferentemente al Creador. Pasaron pocos días y nos llegó la noticia de que en aquella misma casa había muerto este joven por una sobredosis. Aquella mujer le encontró muerto con la jeringa puesta en el brazo. Se santifica el nombre de Dios cuando el testimonio de la boca está de acuerdo con los hechos, cuando vivir según la costumbre de este mundo sería el camino más fácil, pero por amor al Señor se crucifica la carne con sus pasiones y deseos, como el misionero que en un país tercermundista tiene que luchar contra la corriente para no contaminarse de la promiscuidad sexual que le rodea, o tiene que escoger siempre el camino difícil para no caer en la corrupción económica o política. Santificar el nombre de Dios es vivir como Él vivió, caminar como Él anduvo, y aunque no podremos nunca alcanzar a desatar sus sandalias, al menos que en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra boca esté el fuerte, profundo deseo de santificarlo, porque, sin lugar a dudas, Él se lo merece. Venga tu reino. Cuando expresamos esta oración no alcanzamos a imaginar la profundidad y alcance de ese deseo del corazón de Jesús. En los Evangelios se nos habla constantemente del reino. Claramente y por parábolas se nos explica cómo es ese reino y quiénes pueden entrar en él. Lo primero que produce su cercanía es arrepentimiento. Juan Bautista y Jesús comienzan su ministerio diciendo: «Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas». Mateo 3:2. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: «Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado». Mateo 4:17. Después, como consecuencia de esa cercanía, pues añade la palabra: «Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia». Mateo 10, del 7 al 8. Buscar ese reino y su justicia y confiar que Dios añadirá todas las demás cosas debe ser el número 1 en el orden de prioridades del que ora para que venga ese reino. Dice así la palabra: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Mateo 6:33. Como consecuencia de ser parte de ese reino, se produce la pérdida del afán por las cosas materiales. Dice Mateo 10, del 9 al 10, «No os proveáis de oro ni plata ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón». Es por eso que Jesús en las bienaventuranzas habla de los pobres en espíritu y dice que «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Mateo 5:3. Hay otra condición muy importante que solo a los que se vuelven como niños les pertenece. Y dijo Jesús: «De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe». Mateo 18, del 3 al 5. Para verlo es necesario nacer de nuevo. Los ojos del nuevo nacimiento son los únicos que nos permiten ver ese reino. Respondió Jesús y le dijo: «De cierto te digo que el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Parece que también los que aman las riquezas de este mundo, los ricos en su corazón, sean pobres o ricos, no depende de cuánto tienen, sino de que su corazón ama el mundo, ama las riquezas. Jesús les dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Mateo 19:23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Marcos 10:23. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Lucas 18:24. Son los que dan de comer al hambriento, los que visten al desnudo, los que visitan al preso, dan cobijo al forastero, visitan a los enfermos los que lo heredan. Así lo podemos leer muy claramente en Mateo 25. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Por eso, pedir que venga su reino con todo el corazón significa estar de acuerdo con lo que implica este reino. También es importante saber lo que Pablo dice en su carta a los romanos. Dice que el reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y también en la primera carta de los Corintios, capítulo 4, el versículo 20, dice que no consiste en palabras, sino en poder. También hay otra cualidad. Son los violentos los que lo arrebatan, los valientes que no cesan de pedir, que no se conforman con la realidad de este mundo, sino que han visto con los ojos de fe ese hermoso reino de Dios y quieren traerlo a esta tierra con toda vehemencia, a toda costa, con pasión. Y por eso luchan con todas sus fuerzas, con sus manos, pies, mente y espíritu. Por eso doblan sus rodillas y claman en sus mentes y con sus bocas, en cualquier posición o situación, día tras día, pidiéndole al Señor del reino que convierta esa visión de fe en una realidad práctica que bendiga este mundo, que traiga perdón, que haga justicia, que dé de comer al hambriento, que consuele al triste, que liberte al esclavo, que saque a los presos de la cárcel, que abra los ojos de los ciegos, que vuelva el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. En fin, que haga su justicia, la justicia de Dios, por la que Él estuvo dispuesto a hacerse hombre y dar su vida por nosotros. El Señor vive en este reino y es por su amor al hombre que anhela fervorosamente que participemos ya desde ahora de sus maravillas. Jesús dijo que ese reino no es necesario buscarlo aquí o allá porque está entre nosotros. En 1994, un grupo de jóvenes portugueses, llenos de amor por Jesús y dispuestos a dar su vida por su reino, fueron al lejano país de Ghana, en África del Oeste, desde Portugal, para compartir con otros el cambio que Dios había hecho en sus vidas. Estos hombres habían sido rescatados de las drogas y la delincuencia y ahora, agradecidos, querían servir a su libertador en lugares de gran necesidad. Como ha sido una costumbre en el trabajo de remar, al comenzar en un país una casa como base donde acoger a necesitados es el primer paso y poco a poco Dios va añadiendo más medios a la visión. La imposibilidad de recibir contenedores hasta que la situación legal se completara les tuvo sin vehículo durante los 8 primeros meses, por lo que tenían que hacer a pie todas las gestiones
en la enorme ciudad de Accra. Así conocieron en sus caminatas el gueto de los drogadictos, un pasillo de 3 metros de ancho por 50 de largo, donde se hacinaban los hombres como castillos, con el color de la piel más oscuro de toda África. Entrar allí por la noche para aquellos blancos no era precisamente pasar un buen rato. En la oscuridad solo se percibían los ojos brillantes y alguna que otra jeringa colgando de los brazos caídos. El olor indescriptible por la basura acumulada, mezclado con el de la droga fumada o calentada. Olores antiguos, olores conocidos, aunque ahora les repugnan. No es pasar un buen rato. Hay una pregunta constante en sus mentes. ¿Saldremos vivos de aquí? Pero no han ido a este país a hacer turismo. Ya todos están pagando el duro precio del paludismo que va y viene sin descanso, debilitándoles físicamente. No van a darse por vencidos tan fácilmente. Así que día tras día visitan el gueto y arrancan literalmente de las manos a aquellos gigantes, les sacan del callejón y les llevan a su casa, donde les muestran el amor de Dios y les dan la oportunidad de una nueva vida. Así salieron muchos, algunos de ellos con cicatrices en sus cuellos de parte a parte, cuchilladas en peleas, pero se dejan conducir de la mano fuera de aquel callejón al que nunca más van a volver. Y si lo hacen, será para sacar de allí a otros como ellos. Hoy algunos de aquellos gigantes son responsables en algunos de los países africanos, sobre todo África del Oeste, y han sido y son instrumentos de Dios para sacar a otros de la droga y de las calles. Cientos de jóvenes han sido ayudados en los años siguientes y algunos han seguido el ejemplo de aquellos portugueses de dar su vida para servir a Dios y al prójimo, y están en otros países desarrollando este trabajo de compasión y ayuda a los necesitados. Hace aproximadamente 400 años, otros portugueses y también españoles vinieron a estas mismas costas, a las que se llamaban las costas de África de los esclavos, y vinieron para matar y esclavizar, hasta el punto de que estas tierras recibieron ese nombre de la costa de los esclavos. Dios, en su misericordia y para hacer justicia, ha vuelto a enviar a portugueses y españoles a cambiar esa maldición en bendición, no solo para África, sino también para España y Portugal, y a traer como contrapartida libertad a muchos cautivos. No se puede separar el reino de Dios y su justicia, van juntos. Donde verdaderamente se manifiesta el reino de Dios, allí está la justicia. Por eso, este maravilloso, hermoso reino cambia el mundo. Pone luz donde hay tinieblas, vida donde solo hay muerte, y allí donde es llevado por los representantes del Rey de Reyes, se manifiesta un poco de la gloria y santidad del perfecto reino del que un día podremos participar en su plenitud. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lucas nos narra el nacimiento de Jesús anunciado por una hueste de ángeles que cantaban: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Dios tiene buena voluntad para el hombre, desea lo mejor porque Dios es amor y en Él no puede haber ninguna maldad. Y al enviar a su Hijo manifiesta que su voluntad es para salvarnos y resucitarnos en el día postrero. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada,
sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6, del 38 al 40. En el libro de Isaías podemos ver cómo la voluntad de Dios se cumple en Cristo y que para eso es enviado. Con todo, Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahvé será en su mano prosperada. Isaías 53:10. No le importó pasar tan alto costo con tal de ver su voluntad cumplida en los hombres. Librar de la mano del destruidor a tantos que van a formar parte de su familia y que van a disfrutar de su perfecta voluntad en los cielos. Ese ha sido su gran gozo y su gran propósito. La salvación de las almas es el primer deseo del corazón de Dios y a eso vino a esta tierra. Buscar las cosas de arriba, anhelar lo que sucede en el cielo, que todo eso pueda suceder aquí también en la tierra. Orar que la voluntad de Dios expresada en Cristo para salvación y restauración, el plan de amor de Dios para el hombre, que se cumpla en esta tierra. Ese ha de ser el deseo que arda en nuestro corazón para unirnos a la intercesión de Jesús a la derecha del Padre por nosotros, los seres humanos. ¿Quién no conoce la oración de Jesús en el huerto poco antes de morir? Señor, que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y aunque no nos veamos como Él, a las puertas de la muerte, cada día el verdadero Hijo de Dios dice la misma oración. Tiene que escoger su propia voluntad o la de Dios. Pablo lo expresaría así: cada día muero, y en otra ocasión dijo: hemos crucificado nuestras pasiones y deseos con Cristo. Gálatas 5:24. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3:1. Y sabemos que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Primera de Tesalonicenses 5:18. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Primera de Pedro 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2, del 15 al 17. Jesús, al contarnos la parábola de los dos hijos, expresa claramente su voluntad. A los dos hijos les manda a trabajar a su viña. El que arrepentido después de haber dicho que no va, ese es el que hace la voluntad de su Padre. Al pueblo judío primero y a todos los que se llaman sus hijos, les manda servirle. Pero parece que siempre hay dos tipos de hijos: los que primero le dicen que sí, pero luego no van; los que se arrepienten de haberle dicho que no, pero al final van a servirle. Jesús finaliza ese relato con una fuerte reprimenda a aquellos religiosos que se servían a sí mismos.
De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Mateo 21, del 31 al 32. Orar por la purificación de su Iglesia, que se desprenda de las cosas materiales, que sea santificada en la verdad. Eso es desear que la voluntad de Dios se cumpla en esta tierra, así como unirnos al ruego de Jesús al Padre de que envíe obreros a la mies, unirnos a la oración de Jesús a la derecha del Padre, que intercede por nosotros, junto al Espíritu Santo, que lo hace con gemidos indecibles, es hacer nuestros estos deseos de Dios, que sigue teniendo planes de paz y buena voluntad para con los hombres. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es una buena terapia para el orgulloso hombre de Occidente reconocer que el sustento diario viene del Señor, así como la sencillez de esta oración que no pide más que lo necesario en medio de un mundo consumista que desgasta la riqueza del planeta en cosas superfluas que no sacian. También es una lección necesaria de aprender que la oración solo pide el pan para hoy. No hay interrogantes para el mañana. Jesús diría en otra ocasión: baste a cada día su afán, su propio mal. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, pues vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Mateo 6, 31 al 33. Seguimos recibiendo una lección de solidaridad en esta petición. El pan nuestro, no el mío, siempre el pensamiento en plural, en los otros. Hacer a los demás como os gustaría que os hicieran a vosotros serían las palabras de Jesús. No somos el centro del universo, sino una parte de él, relacionados y dependientes unos de los otros, queramos o no. Siempre he sentido cierta incomodidad cuando al bendecir los alimentos como costumbre se añade: Señor, y da de comer al que no tiene. Creo que es una oración egoísta, cómoda y un poquito hipócrita. Estaban Jesús y sus discípulos caminando seguidos de miles de personas cuando los discípulos, conscientes de que la multitud no había comido ya desde hacía 3 días, le dijeron al Señor: mándales a las aldeas cercanas para que compren de comer. A lo que Jesús les respondió: dadles vosotros de comer. Esta frase se repite 3 veces en el Evangelio, en Lucas 9:13, Mateo 14:15, en Marcos 6:37 y en el Evangelio de Juan 6:5. Da el mandato de forma implícita. Los discípulos, pensando que Jesús se había trastornado momentáneamente, le respondieron: que vayamos y compremos pan para toda esta gente por 200 denarios, que es lo único que tenemos, y les demos de comer. ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero? Y siempre es la misma pregunta, siempre el mismo temor. Si doy lo poquito que tengo, no resuelvo y encima me quedo sin ello. Pero Jesús les responde: ¿qué tenéis? Traédmelo acá. A continuación Jesús lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, que a su vez iban partiendo y volvían a partir y a dar. Y siempre había pan y pescado en sus manos, porque aunque partían y daban, siempre quedaba algo que volver a compartir, en tanto que hubiera alguien con necesidad, de tal manera que aún de las sobras recogidas llenaron 12 cestas de los pedazos, pues no se tiró nada.
Y así Dios mismo nos da una lección de un reciclaje muy precioso y también de austeridad, porque todo es aprovechable. Si los hijos de Dios vivieran en esa fe y obediencia poniendo sus bienes en las manos de Jesús, el hambre en el mundo sería saciada, más aún, sobraría con abundancia para manifestar la gloria y grandeza del que tiene todo el poder en sus manos. Pero tristemente la mayoría de los cristianos piden su pan cada día y lo retienen con miedo de que les pueda faltar, como los que recogían más maná del necesario para un día y lo encontraban lleno de gusanos al día siguiente. O viven llenos de afanes de las cosas de este mundo, siempre ansiando un poco más, sin ni siquiera plantearse que Dios es el dueño absoluto de todo y hace honor a uno de sus nombres, Yahvé Jireh, proveyendo a los que confían en Él de todo lo que necesitan y les conviene, o de tan solo un soplo de viento que puede hacer que nos presentemos delante de Él desnudos como vinimos al mundo, y lo que es peor, puede que con las manos vacías sin haber dado frutos para su reino, por lo que será terrible enfrentar la pregunta del Señor: ¿qué has hecho con los talentos que te di? La mente espiritual, la mente de Cristo, tiene una manera distinta de razonar. No calcula en términos materiales ni monetarios, siempre plantea imposibles, cosas que aparentemente son contradictorias para la mente carnal, porque la fe que obra por el amor vive de forma natural el milagro continuo de Dios. ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis. Mateo 16, del 8 al 10. En los primeros años de remar en Perú, uno de los jóvenes españoles rehabilitados de las drogas, que habían ido para compartir el Evangelio y por tanto compartirse con los necesitados, había abierto una casa para ancianos que por problema de alcoholismo o por desamparo estaban en las calles sin techo. Así fuimos a visitarle a la ciudad de Tacna, al sur del Perú, y aquel joven, con el corazón mucho más grande que la casa en la que vivía, nos dio de cenar después de una reunión en la que oramos por los que vivían allí y con ellos, y al ir a descansar nos dejó su cama, que normalmente tenía que compartir con algún anciano por los muchos que venían a pedirle ayuda. Es mejor no entrar en detalles con respecto a la experiencia de aquella noche, de los olores y picores con que nos obsequió aquel colchón. Solo decir que no pudimos dormir ni un minuto, pero como teníamos un largo recorrido en coche hasta Chile, pues en Arica tomábamos un avión para Santiago, no tuvimos que pasar muchas horas en aquella cama. Al despedirnos en el aeropuerto le dimos a nuestro hermano todo el dinero que teníamos para que comprara urgentemente camas y colchones, y al volver a España buscaríamos cómo seguir ayudándole. Debíamos esperar varias horas al vuelo sin haber dormido y sin poder tomar ni un vaso de agua porque no llevábamos ninguna moneda encima, y en aquellos tiempos no existían ni siquiera los cajeros donde podías sacar algo de dinero. No había esa relación entre los países para que hubiera ni siquiera bancos. Y en el aeropuerto así nos quedamos, pero no nos preocupamos en absoluto, ya que cuando Dios nos muestra la gran necesidad que existe a nuestro alrededor, poder hacer un poquito, algo para paliarla, pues satisface más que cualquier cosa en este mundo, y bien valía aquel pequeño sacrificio por nuestro querido hermano. Era el tiempo de fuertes epidemias de cólera en Perú, por lo que los chilenos revisaban muy bien los equipajes para impedir el paso de frutas y verduras. Y revisando nuestras maletas se encontraba aquel aduanero. Le llamó la atención uno de los libros que llevábamos en las maletas, escrito por mi marido. ¿De qué se trata este libro?, nos preguntó.
Es el testimonio de mi conversión y de cómo Dios me llamó a predicar el Evangelio a marginados, a personas necesitadas. ¿Puede venderme uno? Claro, por supuesto, estaré encantado. Así que allí mismo, con nuestras maletas todavía abiertas, aquel hombre sacó moneda chilena y, para nuestra sorpresa, el Señor nos proporcionó, sin ni siquiera haberlo pedido o buscado, el dinero necesario para el desayuno de aquella mañana. Con el paso de los años hemos experimentado, y lo seguimos haciendo, la multiplicación de panes y peces, dándonos la provisión milagrosa que sostiene hogares del buen samaritano, comedores sociales, escuelas gratuitas, hospitales gratuitos, casas para niños huérfanos, para casas para mujeres desamparadas, para alcohólicos, drogadictos, para miles de personas en régimen de internado y otros miles que acuden a los comedores sociales en poblados, cárceles, en ciudades, en campamentos de refugiados, en nuestros locales de culto, en los 70 países en los que nos encontramos en Europa, África, Asia y América, donde ha llegado la extensión del Ministerio de Compasión de Remar. Hemos recibido la gracia de Yahvé Jireh para comprar casas, enviar contenedores, sostener misioneros y un largo etcétera de milagros de Dios que nos ha provisto cada día del pan, del vestido, del vehículo y de todo lo necesario. No tengo palabras para expresar mi gratitud a Dios por el privilegio de vivir esta realidad diaria, pero de forma especial no puedo impedir una sonrisa de satisfacción cada vez que recuerdo el detalle amoroso de nuestro Padre, proporcionándonos el desayuno, inesperada y delicadamente, en aquel pequeño aeropuerto del norte de Chile. Y perdónanos nuestras deudas. Si esta oración la dirigimos a nuestro Padre, significa que ya hemos sido lavados con la sangre de Cristo, que somos nuevas criaturas adoptadas por Dios, que hemos hecho la paz mediante la justicia en la cruz de Cristo, que han sido lavados y perdonados nuestros pecados por la fe en su obra redentora. Como está escrito en el hermoso Salmo 103, Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Pero Jesús vio necesario decir a sus discípulos después de lavarles los pies: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Lo dijo en el Evangelio de Juan 13 y 10. Y en el verso 14 añade: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Tenemos que lavarnos los pies que se ensucian diariamente al caminar, y para eso es necesaria la participación de los hermanos, que siendo mayores se hagan pequeños y humildes, y a los pies de los otros les limpien de las impurezas que quedan todavía en las vidas. Unos a otros, siempre trabajo en equipo, formando parte del mismo cuerpo. Nadie está tan levantado que no pueda llegar a la altura de los pies de sus hermanos, ni nadie tan caído que no pueda tener a sus pies a un buen hermano que le lave y le ayude a seguir en el camino en santidad. Perdónanos nuestras deudas es la oración diaria, humilde y confiada, del que sabe que aunque siempre el saldo es deudor en nuestra cuenta, puede ser perdonado, saldado cada día por aquel que se compadece de nuestras debilidades y que pagó el rescate por nuestro pecado. Misericordioso y clemente es Yahvé, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo.
no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Yahvé de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Salmo 103, del 8 al 14. Como también perdonamos a los que nos deben. Encontramos en el libro de Mateo 18 del 24 al 35. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y asiendo de él le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El perdón de los pecados propios está condicionado al perdón a los que nos han ofendido, porque si Dios, que es perfecto, puede perdonarnos a nosotros, ¿cómo podríamos justificarnos al negar el perdón a otros semejantes? Lo triste de esta actitud es que el que retiene el perdón es entregado por Dios a los verdugos que le hacen pagar hasta el último cuadrante de la deuda. ¿Quiénes son los verdugos sino los demonios que martirizan, que atormentan, que roban, matan y destruyen el cuerpo y el alma? Todos a lo largo de nuestras vidas hemos conocido personas atadas a sus rencores y amarguras, y son evidentemente torturadas y dañadas, y no pueden perdonar. El perdón es un acto de voluntad que obedece a Dios. Únicamente con su ayuda y renuncia con humildad a nuestro deseo de venganza, nuestro deseo de ser justificados y nuestros derechos incluso, a toda reclamación, dejándolo en manos de Dios y reconociendo que igual que Él nos ha perdonado una tan enorme deuda, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar una tan pequeña que seguramente nos han hecho nuestros hermanos? No depende de los sentimientos. Al hacer esta decisión, el ser humano puede, incluso durante un tiempo, puede seguir sintiendo la misma amargura y rencor, pero si su decisión de perdonar es completa, Dios le da la gracia y los sentimientos cambiarán y la sanidad se realiza, a veces en un instante y otras paulatinamente, pero la paz y el gozo serán sin duda
el resultado final del perdón. A lo largo de los años y como consecuencia de ver el milagro de Dios en hombres y mujeres casi destruidos por el enemigo, heridos en su alma, en sus emociones, he visto cientos de veces que no se produce sanidad hasta que no perdonan de corazón y restauran en lo posible sus relaciones familiares. ¿Cuántas mujeres violadas por sus padres que como consecuencia se han visto metidas en prostitución o drogas, que han sido incapacitadas por años para ser esposas o madres, siempre ligadas al daño sufrido en su niñez, pero que al tomar la decisión de perdonar, Dios ha roto la cadena, sanando después sus emociones y capacitándolas para una vida de buen testimonio y de buenos frutos para Dios y los hombres. Dios hace una obra completa y Él, que es el creador del ser humano, de su cuerpo, alma y espíritu, sabe qué es lo que le conviene y cómo puede recibir libertad de ataduras, emociones y posesiones diabólicas, porque Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Y no nos metas en tentación. Quien expresa esta oración manifiesta una actitud de humildad al reconocer que por nosotros mismos no podemos alcanzar la santidad y que, dejados de su mano, solo haríamos que pecar. Es el reconocimiento de Pablo de su propia debilidad que le lleva a sujetarse y aferrarse al poder de Dios, que es su fuerza. Por eso puede ser fuerte solo cuando es débil. El que tiene este pensamiento y le pide a Dios que le guarde, no puede caer, porque no se apoya en sí mismo sino en Dios, y Él es poderoso y fiel para guardarle sin caída. Judas 24. También esta oración nos muestra cómo Dios mete en tentación a los hombres que le han enojado, que persisten en resistir y contristar al Espíritu Santo. En el libro de Proverbios, en el capítulo 22, verso 14, dice así: «Fosa profunda es la boca de la mujer extraña, aquel contra el cual Yahvé estuviese airado, caerá en ella». Un padre amoroso no busca la ruina de sus hijos, ni se descuida de ellos. Pero a veces solo el castigo, la disciplina con su humillación, puede hacer volver al camino al que has sido cegado por el orgullo y la soberbia, el primer pecado cometido en el universo y que lleva a sustituir a Dios en su trono por Satanás o por nuestro ego, pero al final viene a ser lo mismo. En la carta a los Romanos, en el capítulo 1, los versos 18 al 32, se nos explica cómo el hombre envanecido que no glorifica a Dios ni le da gracias es entregado por Dios mismo a pasiones vergonzosas, a mentes reprobadas, y que estos corazones endurecidos atesoran ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 6 hasta el 10, del 6 al 10, encontramos también la clave para saber por qué muchos caen en tentación y lazo. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que si tenemos sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe
y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero manifiesta un corazón que desconfía de Dios para suplir sus necesidades, negando así su perfecta paternidad. También refleja el amor al mundo, por lo tanto, como dice Juan, el amor del Padre no está en él y, sobre todo, muestra que el pecado del orgullo ha puesto en el trono al ego y éste recibe adoración con los placeres que el dinero puede proporcionarle. El lujo, confort excesivo, consumo exagerado, reflejan una sociedad enferma, hedonista, deforme, que solo piensa en sí misma, creyendo que tiene derecho a malgastar los recursos del planeta en su deleite. Esto siempre ha sido el preludio del fin de las civilizaciones de la historia, y ya es bastante triste que todos los siglos anteriores a nosotros, con su ejemplo, no nos hayan servido para aprender la lección, pero más triste resulta ver a los que se llaman cristianos siguiendo los mismos pasos del mundo y enseñándolo como una de las más falsas doctrinas de nuestra época, promoviendo el lujo, gastos fastuosos en los que ser, como ellos dicen, hijos del rey, pues que merecen vivir conforme a reyes en esta tierra, cuando al que deberían imitar en su vida de servicio, humildad y sencillez, es a Jesús, el verdadero Rey de Reyes. El dinero es un buen siervo, pero un mal patrón. Y según la Biblia, siempre que hay un mal en el hombre, está la misma raíz que lo sustenta, el amor al dinero. Y muchas de las caídas estrepitosas de mensajeros del Evangelio son forjadas en el corazón que lo ama y lo codicia. El dinero ni es bueno ni es malo en sí mismo. Con $30 se puede contratar un sicario para matar a alguien en Colombia, en Brasil, en Nigeria o en muchos otros países del mundo. Pero con ese mismo dinero se pueden salvar vidas, en forma de medicinas, comida, escuelas, etc. ¿Y qué mejor manera de terminar este capítulo que con las palabras de Pablo a su discípulo en primera carta a Timoteo? Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Mas líbranos del mal. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Está escrito en Primera de Crónicas 4, del 9 al 10. Jabes sin duda quedó marcado por el dolor de su madre. Toda su vida se lo recordaron y solo su nombre ya le traía a la memoria lo que significaba. En hebreo, Eseb significa dolor. Esto humilla y quebranta y hace valorar el daño que causa el mal, por lo que Jabes anheló ardientemente toda su vida que Dios le bendijera y que lo librara del mal. En todo hombre hay un deseo lícito de ser feliz, de no tener dolor ni verlo en los seres queridos, y aunque los sufrimientos y las pruebas forman parte del plan de Dios para nuestras vidas, pues por medio de ellas aprendemos obediencia, paciencia, humildad. El mal nunca nos lo da Dios, porque todas las cosas ayudan a bien
a los que aman al Señor. El más nos recuerda al ladrón, al engañador, al maligno, a Satanás, que el Señor le reprenda, el que solo ha venido para robar, matar y destruir, y de él quiere el Padre librarnos. Jesús nos dio autoridad para hollar serpientes, pisar escorpiones, echar fuera demonios, y es en la confianza en su poder y en la obediencia a su palabra donde se recibe y aumenta la fe para poder hacerlo. En estos últimos años hemos tenido el privilegio de hacer campañas evangelísticas en las calles de casi todas las capitales de provincia de España, Portugal, en ciudades importantes de Centro y Sudamérica y en varios países africanos, por lo que la predicación del Evangelio y la oración por personas necesitadas han propiciado la manifestación de demonios en personas atadas por sus pecados o por conjuros y maldiciones que al ser rotos en el nombre de Jesús ponen de manifiesto demonios que gritan o patalean antes de salir y dejar libres y en paz a los hombres y mujeres que han solicitado ayuda. Muchas veces solo el oír la predicación de la palabra les pone a gritar obscenidades o blasfemias. En Quito, Ecuador, a primeros de diciembre, se celebra la fiesta más importante de esta ciudad, con asistencia de miles de personas de todo el país que se concentran en algunas calles y plazas. Allí músicos y feriantes hacen sus números. Tenemos la oportunidad de poner un estrado donde cantar, hacer teatro y predicar el Evangelio a cientos que se congregan. Al final siempre un llamado para orar por enfermos y necesitados de todo tipo, ofreciendo ayuda a drogadictos, alcohólicos, prostitutas, niños de la calle. Cada año cientos de personas pasan adelante pidiendo oración y en medio de ella es normal ver las manifestaciones diabólicas en aquellos que han sido atados por el alcoholismo o las prácticas de satanismo, brujería, chamanismo, etc. Una de las grandes satisfacciones que proporciona este trabajo para el Señor es sentir cómo Dios se goza cuando proclamamos que, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Está escrito en Colosenses 2, del 13 al 15. Y en estas campañas experimentamos un verdadero placer cuando expulsamos al ladrón, al malvado que tanto mal causa, dejando libres y con gozo las almas. Un año después de la campaña, mi hija Rebeca y yo nos fuimos a la casa a descansar, mientras mi marido y mis hijos se reunían con los obreros de nuestro ministerio que hay en el país. Al rato llamaron a la puerta y una mujer venía desde la campaña en el centro de la ciudad para pedir ayuda. La abrimos y para nuestro asombro, al entrar en la casa, cayó al suelo en agonía, dejando al poco de respirar, con los ojos en blanco y claras señales de asfixia. No sabíamos qué estaba pasando y, asustadas, nos pusimos a orar por ella, que volvía en sí unos minutos para al momento volver a entrar después de muchos movimientos violentos en aquel extraño coma. Durante los momentos de conciencia aterrada, nos contaba que había entregado su alma al diablo tiempo atrás y que éste ahora quería matar. Mi hija, muy jovencita en edad, estaba asustada, y yo también con ella, así que el enemigo, que no podía hacernos daño directamente, nos lo estaba causando a través de nuestro propio temor. Después de pasar más de una hora en este trajín, llegó mi marido y otros hermanos con él, que enseguida consiguieron que aquella mujer quedara tranquila y libre.
En años posteriores hemos podido verla completamente cambiada, ya que había dejado la prostitución, vestía con dignidad y en más de una ocasión ha llevado a nuestros centros a otras mujeres necesitadas a las que se esforzaba en ayudar. El mal, el resultado del trabajo del maligno, conocido también por el engañador, el ladrón, el acusador, es lo que verdaderamente nos daña en nuestras áreas física, anímica o espiritual, y es de lo que Jesús quiere que el Padre nos libre. El resultado de la oración de Jabes es que Dios le otorgó lo que le pidió y pudo llegar a ser más ilustre que sus hermanos. Hoy día, en que la actividad diabólica es tan intensa en todo el mundo, desde los países africanos en los que es habitual el sacrificio de seres humanos en los altares a los demonios, a las más refinadas maneras, aunque también con sacrificios, en los países del primer mundo. Cuando accidentes extraños y repetitivos suceden en las carreteras, trenes, aviones, a veces son fruto de maldiciones y conjuros. Cuando la adivinación, brujería, magia se presenta como un arma de poder, aún al alcance de los niños, mostrando más tarde las consecuencias terribles en los que la practican. Así aparecen muchas depresiones, esquizofrenias, suicidios y un sinfín de enfermedades. Hoy más que nunca debemos pedir al Señor que nos libre del mal, que nos rodee como un escudo a nuestro alrededor y proteja nuestras vidas en cuerpo, alma y espíritu, bendiciéndolas para que su dignidad en nosotros nos haga ilustres en medio de esta generación en la que nos ha tocado vivir. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, así sea. Esta es la oración de adoración, exaltación, alabanza y expresa como oración final para que disfrutemos en el cielo de esa preciosa presencia del Señor. Allí no necesitaremos hacer peticiones, no tendremos necesidad de nada. Estaremos gozándonos en grado sumo al participar de sus maravillas, grandezas, perfección, en exaltación total, continua y eternamente. Ahora ya en esta tierra, a través de la adoración y de la alabanza, podemos gustar de esa experiencia, que puede ser también muy intensa aquí. Y cuando le miramos y percibimos en la adoración su santidad y grandeza, somos cambiados a su imagen, y Dios, que está presente en medio de la alabanza de su pueblo, toca nuestras vidas con su amor y las transforma. En los primeros años del ministerio Remar, el que más tarde sería ministro de Justicia del gobierno socialista en España, en ese momento era juez de la Audiencia Provincial de Bilbao, el señor Juan Alberto Belloc. Nos pidió si podíamos recibir un preso al que trataba de salvar la vida. Este joven había sido atracador, drogadicto y colaborador de ETA, y durante su estancia en diferentes cárceles había participado en fugas, promovido motines con actos muy violentos, por lo que las condenas se hacían cada vez mayores y las represalias de los guardianes habían convertido su vida en un verdadero infierno. Así, sin ver salida ni solución, tras un intento de suicidio en la enfermería, se puso en huelga de hambre de la que no quería salir, prefiriendo morir a volver a la cárcel. Después de más de 30 días de ayuno y con el temor real de que se moría, con la consiguiente mala prensa para las cárceles españolas, el señor Belloc lo envió a Remar en una ambulancia. Remar ha sido lugar de cumplimiento de condenas para cientos de jóvenes españoles, también en Portugal y de muchos otros países, por lo que este hombre podía cumplir la suya mientras permaneciera en el centro. Durante 2 años le vimos con el rostro endurecido, desconfiado y amargo, y aunque nunca causó problemas,
aceptó y devolvió el trato de respeto que recibía, pero se mantenía a la expectativa, siempre huraño. Un día durante el tiempo de alabanza y adoración en la reunión habitual, aquel joven con el corazón duro, tan duro como las piedras, tan herido por la maldad de otros y la suya propia, sintió la mano de Dios que ablandaba su corazón con el más grande poder del universo. El poder del amor, ese aceite del Espíritu Santo que es puesto en las heridas por el buen samaritano. A continuación pudo experimentar el perdón de Dios, la limpieza de sus pecados, el vino derramado, esa sangre de Jesús que desinfecta la herida. No solo Dios le amaba, sino que podía hacer de él una nueva criatura, como un niño recién nacido que comienza a vivir una segunda oportunidad. Dios no iba nunca más a recordarle sus terribles delitos y haría posible que él mismo también pudiera llegar a olvidarlos. En medio de esa adoración, el milagro de un nuevo nacimiento se produjo y aquel hombre no sería nunca más el mismo, porque el rostro de Dios, mirándole con su infinito amor, se hizo visible para él en lo profundo de su mente y de su alma. Hoy, muchos años después, este hombre sigue sirviendo a su Señor y ha visto muchos y grandes milagros en su vida, incluso el indulto completo de sus 90 años de condena. Durante la adoración a Dios y el reconocimiento de su grandeza se puede penetrar en una nueva dimensión en la que su reino se manifiesta, su poder y su gloria nos rodea haciéndonos participar, aunque sea por unos momentos en esta tierra, de su infinitud y eternidad de la que un día participaremos plenamente, allí con nuestro Padre Celestial en los cielos. Mientras tanto, en el tiempo que nos es concedida la vida, oremos cada día esta oración hermosa. El Padre nuestro, en obediencia a nuestro Señor, participando del contenido de sus palabras, uniendo nuestro deseo al del corazón de Jesús, que a la derecha del Padre intercede por nosotros sin descanso, hasta que realice todo lo que se ha propuesto hacer en esta tierra y en nuestras vidas. Que así sea. Epílogo. Si mis mandamientos y mis palabras están en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En nombre del Rey iba el portador del sello real. Era persona de toda confianza. Hacía lo que le había sido encomendado y representaba la autoridad de su Rey. En la manera que usaba esa autoridad dejaba en buen o mal lugar el nombre de su Señor y al final daba cuentas de su comportamiento justo e injusto por lo que había hecho en su nombre. Así en nuestro tiempo el Rey de Reyes y Señor de Señores busca quienes le representen en esta tierra, quienes sean conocedores de su voluntad para usar de la autoridad de su nombre, su sello real a fin de manifestar su poder y gloria en las distintas manifestaciones de su reino, para que no digan de nosotros, ¿dónde está tu Dios?, sino que su amor y justicia sean demostrados por y en medio de nosotros. Amén, que así sea.